Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, suscriptores fieles y nuevos amigos que se unen a esta comunidad. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una de esas historias que, lo admito, me tienen completamente fascinado y sé que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado rondando en el aire y que acaba de adquirir una nueva capa de profundidad, una de esas confesiones que nos hacen mirar hacia atrás y reevaluar todo lo que creíamos saber. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que marcó un antes y un después en el corazón de millones de personas, y específicamente, de un secreto que Kerem, con una valentía y una sinceridad admirables, ha decidido compartir sobre su relación con Hande, mucho tiempo después de que su idílico romance llegara a su fin. Prepárense porque esto es más que un simple chisme, es una ventana a las complejidades de amar bajo el ojo público, una reflexión sobre la presión, los sueños compartidos y las realidades que a veces son imposibles de sortear, incluso para dos personas que se aman profundamente. Así que si son de los que vibraron con su historia, si su corazón latía al ritmo de Eda y Serkan, o simplemente si les intrigan los entretelones de las vidas de estas megaestrellas, quédense conmigo hasta el final, porque esto promete ser revelador. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido, por favor, que se tomen un segundo para pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis y discusiones sobre las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido como este. Ahora adentrémonos en el corazón de esta historia. Es casi imposible hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel sin mencionar Love is in the Air o Senkal Camp para los más puristas. Esa serie no fue solo un éxito televisivo, fue un fenómeno global que trascendió las pantallas, convirtiendo a sus protagonistas en algo más que actores, se volvieron símbolos de un amor idealizado, de una conexión que parecía sacada de un cuento de hadas. La química entre Kerem y Hande era innegable, tangible, casi eléctrica. Y lo más hermoso de todo es que esa chispa, esa energía arrolladora que cautivó a millones de espectadores, saltó de la ficción a la realidad. Su romance fue público, apasionado y por un tiempo parecía invencible. Los viajes a las Maldivas, las fotos cómplices, las miradas llenas de adoración, todo alimentaba la ilusión de un para siempre que la audiencia, incluyéndose a mí, anhelaba ver. Se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome de lo que significaba ser una power couple en el mundo del entretenimiento turco y con repercusión internacional. Las redes sociales explotaban con cada interacción, cada me gusta, cada comentario entre ellos. Sus fans, cariñosamente conocidos como Hanke, vivían y respiraban por esta relación, invirtiendo emocionalmente de una manera que pocas parejas de la vida real llegan a experimentar. La presión era inmensa, un escrutinio constante sobre cada gesto, cada palabra, cada paso que daban. Era como si el mundo entero estuviera viendo su relación bajo un microscopio, esperando con ansias el siguiente capítulo de su propia historia de amor, que para muchos era la continuación natural de la de Eda y Serkan. Pero la vida real, como bien sabemos, no siempre sigue los guiones de las series. Y así, tras meses de especulaciones, rumores y un silencio ensordecedor, la confirmación llegó: Kerem y Hande habían puesto fin a su relación. Fue un golpe para muchos, un recordatorio de que incluso los amores que parecen más perfectos y poderosos pueden sucumbir a las complejidades de la vida, y quizás, a las presiones de una fama desmedida. El dolor de la ruptura se sintió a escala global, y las preguntas quedaron flotando en el aire: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminó un amor tan intenso y público? Y aquí es donde la reciente confesión de Kerem Bürsin entra en juego, arrojando una luz completamente nueva y, a mi parecer, desgarradora sobre toda la situación. En una de sus últimas apariciones públicas, o en una entrevista donde se sintió particularmente vulnerable y abierto, Kerem no se anduvo con rodeos. No fue una revelación escandalosa, ni un chisme de pasillo lo que compartió, sino algo mucho más íntimo y profundo, algo que nos habla de la verdadera naturaleza de su vínculo con Hande más allá de las cámaras y los flashes. Él habló de un secreto, no en el sentido de algo oculto o vergonzoso, sino de una parte intrínseca de su relación que solo ellos dos conocían, una burbuja que intentaron proteger a toda costa del incesante ojo público. Kerem reveló que, en medio de la vorágine de su fama y del intenso escrutinio, ellos compartían un sueño muy específico y muy personal. No se trataba de una boda o de hijos, al menos no de manera explícita en ese momento, sino de algo más fundamental, el anhelo de una vida normal. Sí, lo escucharon bien.
Querían ser una pareja normal. Quería poder ir al supermercado juntos sin que le siguieran 10 cámaras, quería poder tener una cena tranquila sin que cada gesto fuera analizado por millones en redes sociales. Quería poder construir un futuro basado en la intimidad y la privacidad que la mayoría de las parejas dan por sentada. Él confesó que este sueño de normalidad era su refugio, su pacto secreto. Era lo que les unía más allá del brillo de Hollywood, su pequeña esperanza compartida de poder tener una vida real al final del día. Y el secreto amargo es que a pesar de todo el amor, de la increíble conexión y del apoyo mutuo, esta búsqueda de normalidad se convirtió en su mayor desafío, y en última instancia, en un factor determinante en su separación. Kerem explicó con una emoción palpable, que la presión no solo venía de los medios o de los fans, sino de la propia magnitud del fenómeno que habían creado. Cada movimiento, cada palabra, cada mínima interacción era magnificada, analizada y, a menudo, malinterpretada. Esta exposición constante, este vivir bajo un reflector 24/7, hizo que su sueño de una vida sencilla, de un amor tranquilo y sin artificios, se volviera casi una utopía inalcanzable. Se esforzaron, vaya que sí se esforzaron. Hablaron de cómo intentaban crear espacios seguros, cómo se apoyaban el uno al otro para navegar el caos, pero que con el tiempo, esa batalla constante contra la marea de la fama comenzó a cobrarles un precio. No fue una falta de amor lo que los separó, o al menos no solo eso, sino la abrumadora imposibilidad de poder vivir ese amor de la manera que anhelaban, de construir ese futuro normal que habían diseñado en sus mentes, lejos de los reflectores. Kerem dio a entender que la ruptura no fue un momento de quiebre repentino por una discusión o un conflicto, sino más bien la lenta y dolorosa constatación de que las circunstancias externas eran demasiado poderosas. Que su amor, por más fuerte que fuera, estaba siendo asfixiado por la expectación del mundo, por la imposibilidad de tener esa intimidad y ese espacio sagrado que es tan vital para cualquier relación. Él expresó que en cierto modo fue una decisión mutuamente dolorosa, una rendición a la realidad de que su felicidad privada estaba siendo sacrificada por su imagen pública. Esta revelación es tan poderosa porque humaniza completamente la situación. Nos muestra a dos personas, no a íconos inalcanzables, sino a seres humanos que luchaban por algo tan básico como la privacidad y la autenticidad en su amor. Pensemos por un momento en las implicaciones de esta confesión. Cambia radicalmente la narrativa de su ruptura. Deja de ser un simple "se acabó el amor" o problemas de agenda, para convertirse en una historia de amor trágico, donde las circunstancias externas son el verdadero antagonista. Nos invita a sentir empatía, no solo por Kerem, sino también por Hande. Ambos estaban en esa burbuja, ambos compartían ese sueño, y ambos tuvieron que lidiar con la dolorosa comprensión de que no podían hacerlo realidad juntos, al menos no de la manera que deseaban. Esta declaración de Kerem no es una indirecta ni un ataque, es un testimonio de la profundidad de lo que compartieron, un reconocimiento de que la conexión era real y que la decisión de separarse fue increíblemente difícil, impulsada por fuerzas mayores que su propio cariño. También nos hace reflexionar sobre el precio de la fama extrema. A menudo idealizamos la vida de las celebridades imaginando lujos y libertad, pero pocas veces nos detenemos a pensar en las libertades que les son arrebatadas, como la de amar en paz. Kerem, al compartir este secreto, no solo está procesando su propio dolor y doliéndose por lo que pudo ser, sino que también está abriendo un diálogo más amplio sobre la salud mental y el bienestar de las figuras públicas. Está diciendo, en esencia, que a veces el amor no es suficiente cuando se enfrenta a una presión tan inmensa y constante. Y eso, amigos, es una lección desgarradora pero fundamental sobre la condición humana y la vida bajo el foco. La reacción a esta confesión ha sido, como era de esperar, enorme. Los fans de Hanke, que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, ahora tienen una nueva perspectiva sobre lo que realmente sucedió. Ya no es una cuestión de si se amaban lo suficiente, sino de si el mundo les permitió amarse de la manera que querían. Muchos han expresado una profunda tristeza, pero también una nueva comprensión y respeto por la pareja. Esta revelación no cierra la puerta al amor entre ellos en un futuro hipotético y más tranquilo, pero sí explica la lógica detrás de la separación, una lógica dictada por las circunstancias y no por una falta de afecto. El gesto de Kerem, de hablar tan abiertamente y con tanta vulnerabilidad, también lo eleva a un nuevo nivel de autenticidad frente a su público. Es un acto de curación tanto para él como posiblemente para todos aquellos que invirtieron sus emociones en su romance. Es una forma de honrar lo que tuvieron, reconociendo la belleza y la dificultad de ello.
Y aunque Andercel no ha respondido directamente a estas declaraciones, y no tiene por qué hacerlo, es probable que estas palabras resuenen profundamente en ella. Son un testimonio de un amor que fue real, que fue profundo, y que enfrentó batallas invisibles para el público. El legado de Kerem y Ande de Hanke va más allá de una serie de televisión exitosa. Se ha convertido en una historia de amor moderna con todos sus matices, sus altibajos, y ahora, con este secreto revelado, con una capa adicional de dolorosa realidad que muchos podemos entender. Su historia es un recordatorio de que incluso los amores más brillantes pueden tener sus sombras, y que a veces el acto más grande de amor es reconocer cuando hay que soltar, no por falta de sentimiento sino por el bien de ambos, en un mundo que no estaba preparado para su normalidad. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? La confesión de Kerem Bürsin sobre el secreto de su relación con Andercel nos ofrece una perspectiva invaluable sobre las presiones extremas que enfrentan las parejas en el ojo público. No fue una falta de amor o una traición lo que los separó, sino la batalla incansable por mantener la normalidad y la privacidad en un mundo que demandaba todo de ellos. Este anhelo compartido de una vida sencilla, un sueño que se convirtió en un peso insoportable, es un testimonio de la profundidad de su conexión y a la vez de la trágica realidad de la fama. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes por haber sintonizado y por acompañarme en este profundo análisis. Sus pensamientos y sentimientos sobre esta confesión son increíblemente valiosos para mí. ¿Qué opinan de las palabras de Kerem? ¿Creen que esto cambia su percepción de su relación con Ande? Me encantaría leer sus teorías y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Así que, por favor, no duden en dejar sus opiniones. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si lo encontraron informativo, intrigante o simplemente les hizo reflexionar, les pido un gran favor, por favor, denle un pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a esta conversación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nuestro próximo contenido. Su apoyo es fundamental y nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.